Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción. Y hoy vamos a echar un vistazo a Pest. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos todo el despliegue. Como veis, ocupa mucho en mesa. He tenido que abrir el ala de la mesa para que esto quepa, porque yo ahora lo he recogido un poco más. Veis que tengo un poco de espacio aquí, porque solo he puesto un tablero de jugador. Faltaría ahí, ahora a otro jugador no le cabría su tablero. Pero bueno, ya podéis ver que tiene un montón de despliegue y un tablero bastante grande. Ahí tengo el tablero del otro jugador, que no lo vamos a ver. Vale, pues no quiero explicar mucho el tema de la preparación. Al final es una tontería, porque todos vais a recurrir al manual cuando tengáis que hacerlo, si es que al final jugáis este juego algún día. Voy a solo repasar algunas cositas, y para eso lo hago con la cámara en mano, que es más sencillo. Por ejemplo, en las ubicaciones vemos que, bueno, estos son pueblos, aldeas o ciudades, dependiendo del simbolito que veis aquí. Estos serían aldeas, esto de aquí es un pueblo, y una ciudad sería esto de aquí. ¿Vale? Aquí tenemos la ciudad capital, que también esto viene es un add-on. En realidad no se juega con esto, se jugaría con la imagen que hay en el tablero. Y que esos edificios que veis allí se ponen aquí dentro. Vale, ya lo veremos. Entonces, lo que os decía de la preparación. Según el número de jugadores, fijaos aquí que pone 1, 2, aquí pone 1, 2, 3, aquí también pone 1, 2, 3, 1, 2. Estas fichas que ahí se ven aquí son fichas de destrucción. Se colocan una ficha de destrucción aquí. ¿Por qué? Porque a ese número de jugadores estos lugares están destruidos y no cuentan para nada. O sea, se puede pasar por ellos, pero como si no existieran. Esto, fijaos que hay un montón, porque yo lo he puesto para 2 jugadores. Bueno, pues esto hay que hacerlo al principio. Luego, después, todas las poblaciones que quedan enteras, que no se han destruido, porque se destruyen, yo diría que la mitad o más, a 2 jugadores, ¿eh? Bueno, y a 3 también, fijaos que a 3 también se quitan algunas, pero menos. Vale, pues después miraremos este iconito de aquí, que es el recurso que nos da esta población, en este caso esta ciudad. Y veremos que hay un muñequito verde aquí, entonces debemos poner un muñequito verde en la población, porque esos son enfermos. O sea, empezamos con los enfermos que marca el tablero. Y esto es lo que os quería explicar. Luego, para movernos por este mapa, tenemos las carreteras. Simplemente las carreteras sirven para marcar que podemos ir de una población a otra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de esta a esta no podemos ir, antes tendremos que pasar por esta y luego por esta. Estos iconitos que veis en las poblaciones luego aparecen en unas cartas. Cuando se extiende la pandemia, cuando se extiende la peste por el tablero, nos pueden decir que pongamos estos enfermos en iconos de herradura roja. Entonces tendríamos que llenar todas las herraduras rojas de todo el tablero con un enfermo. Ya lo veremos. Y la ciudad, en el caso de que tengáis esta opción, digamos, deluxe, ponéis en cada trocito de ciudad la bandera del color de un jugador. Yo, por ejemplo, en esta partida he puesto el azul y el rojo, que serían estas dos. Ya veréis para qué sirve esto. Y empezamos con nuestro castillo en una ubicación que nos va a dar una carta de ciudad. Una carta de ciudad inicial nos va a dar la ubicación al azar. Nuestro médico de la peste siempre va a comenzar en una ubicación adyacente a esa. Da lo mismo, a vuestra elección. Podría ser cualquiera de las que hay aquí, pero como esta está destruida y esta tiene un enfermo y esta también, pues he escogido esta, que está limpia. He puesto también el castillo y el doctor del otro jugador para que veáis más o menos cómo queda. Luego aquí se ponen unas cartas de decreto. Estos son las 3 rondas que vamos a jugar del juego y cada ronda consta de 2 años. Esto ya veremos cómo funciona, las fichas de cada jugador aquí, en cada uno. Luego, como os decía, el mercado de tecnologías. Estos son tecnologías, se sacan 5 cartas y se ponen aquí. Si no tuvierais estos edificios en plan así deluxe, pues ponéis los que vienen por defecto y ya está. La carta de capital que se coge al principio de la partida
Y esto es el contador de prestigio, que se ponen ahí las fichas de los dos jugadores. Esto sería el contador de orden de turno. Primer jugador, pues sería en este caso el azul. Vamos a poner el rojo porque voy a jugar con el rojo. Y el segundo, el que tenga más prestigio al acabar pues el fin de ronda, pues esto se distribuye, ¿no? Si es el azul el que va adelante, pues este pasaría a ser el primero. Y vale, y aquí tenéis pues los enfermos, los diferentes recursos. Empezamos, como veis aquí, ya viene marcado en el tablero con uno de madera y uno de piedra, y empezamos con 2 de pan, de hierba o vegetal y de una moneda. Los recursos se van moviendo a través digamos, almacén que tenemos. Si gasto uno de piedra, pues lo bajo y tendré 0. Si gano uno de piedra o 2, pues lo subo y ya tengo 3 de piedra. La moneda es un comodín que sirve como cualquier otro de estos recursos. Vale, luego tenemos los edificios de nuestro tablero que ya están preparados y empezamos con 2 de nuestros trabajadores y 2 que los dejamos aquí al lado porque vamos a jugar 6 rondas de juego. Entonces en los primeros 2 años utilizaremos 2 trabajadores. Cuando juguemos esos 2 años añadimos 1 y cuando juguemos los últimos 2 años añadimos el cuarto. Al final tendremos 4. Y también empezamos con un token de investigación. Bueno, empezamos con las fases, ¿vale? En este juego tenemos la fase de peste, que es la que vamos a empezar. Vamos a hacer un turno, vamos a ver cómo funciona de forma normal. Ahora dejamos el tablero aquí porque ya veis que no me cabe. Y vamos a hacer la fase de peste. Para eso tenemos estas cartas que tenemos aquí. Entonces, en un inicio tendremos que tener en cuenta la carta de decreto que viene en esta parte, digo, en estos 2 años. Tenemos la agenda, que es la parte de arriba de la carta de decreto. En este caso nos dice gana 1 de prestigio por cada enfermo que tengas en cuarentena. Esto es esto de aquí. Los enfermos en cuarentena son los que tienen el simbolito este de color lila, ¿vale? Esto ocurrirá cuando acabemos esta ronda, ¿vale? Que son 2 años, consiste en 2 años. Ya lo veremos. Y luego tenemos un imperativo aquí abajo, que dice preparación del campo maderero. Y lo que nos dice es cuando construyes en una localización con madera. Las localizaciones, cuando tenemos que construir, hay algunas que nos piden madera, esto sería el coste, y otras que nos piden piedra, ¿vale? Entonces, cuando construyamos algo que nos pida madera, entonces estaríamos cumpliendo con esta condición. Y entonces lo que haríamos, lo voy a enseñar a ver si puedo, torciendo la cámara, es subir una posición nuestro token aquí. Si cumplimos la condición inferior. La carta se deja aquí, ¿vale? Eso solo es para que veamos lo que vamos a tener que tener en cuenta durante estas 2 rondas, que son 2 años que vamos a jugar. Entonces, esto representa 2 años, 2 años y 2 años. Vale, pero no hay que hacer nada. Al inicio de la primera fase, esto lo tendremos que tener en cuenta. Giramos la primera carta de peste, empezando por abajo y demos hacia arriba. Y vemos lo que nos dice la carta de peste. La carta de peste lo que va a hacer es expandir la plaga. Tendremos que poner enfermos en estas localizaciones. Entonces tendremos que buscar en el mapa los pueblos, que estos son pueblos, y poner en todos ellos un enfermo, que para ello cogeremos estos de aquí, los pequeñines. Ya está. Esta carta, igual que pasaba con el Pandemic, pues lo que hace es extender la plaga. Entonces él siempre la va a extender allí donde nos marque. Puede ser que nos diga, pues, carreteras con la herradura roja. Pues en todas las carreteras donde haya el símbolo de herradura roja, pondremos 1. ¿De acuerdo? Y pondremos 1 porque estamos en la era 1. En la era 2, que serían estas cartas de aquí arriba, pondríamos 2. Ya nos explica en cada carta lo que hay que hacer. Y si estuviéramos en la era 3, también ponemos 2. Luego hay un texto de lore un poquito por aquí y esto se deja boca arriba. Una vez hecho esto y haber extendido la plaga por el mapa, le damos vuelta a la carta de auxilio. La carta de auxilio en la primera ronda no nos da nada. También tiene un texto introductivo, pero en las siguientes rondas sí nos va a dar, porque esto afecta a la carta inferior.
Y como no tenemos carta inferior aquí, porque son las primeras, pues no nos da nada. Pero voy a abrir esta. Esta cuando se abra quedará así. Y entonces nos está diciendo, el que esté más alto en el track, que es el otro tablerito pequeño que hay ahí, de influencia, el que esté más alto aquí se lleva esto. Esta cajita es un recurso cualquiera que queramos. Es un comodín, pero significa que podemos coger el recurso que queramos. El que esté, digamos, detrás, pues se lleva una piedra. Y el que esté el último en aquel tablero se llevará una madera. Eso es lo que nos dice. Entonces, cuando ya hemos abierto, hemos desvelado la segunda carta, entonces ya tenemos el premio que nos va a dar en esta ronda. En la primera ronda no hay premio porque no hay carta desvelada debajo. Vale, pues lo primero que hacemos es en la fase de peste, desvelar la carta de peste, la pandemia se extiende y entonces cobraremos estos recursos que son como de ayuda a partir de la segunda ronda. Pero la carta la desvelamos para prepararla para cuando esta la giremos también. Ya está, una vez hecha la fase de peste, empezamos con la fase de acciones, que es la chicha del juego. Y os voy a explicar ahora el tablero. Luego en tu tablero tenemos una ficha de contención, campo de contención. Esta es una ficha que podemos utilizar cuando queramos para colocar en alguna de las poblaciones infectadas. Ahora veremos cómo. Aquí está nuestro castillo, normalmente la figurita de nuestro castillo. Entonces, nuestro castillo lo hemos puesto en una ubicación y en esa ubicación, cada ubicación os he enseñado que os da un recurso, nos da este recurso. Así que este recurso lo pondremos aquí. Ya veremos para qué. Luego, ¿qué podemos hacer? El jugador inicial, el que empiece, pues elige colocar su trabajador en alguna de esas posiciones, ¿vale? Teniendo en cuenta que va a hacer la acción vertical asociada a la posición y la horizontal. En este caso haría la asignación y el movimiento. Vamos a explicarlas de una en una. Esto es la hoz que vemos aquí, es producir. Vamos a producir allí donde tengamos el dibujito de la hoz. En este caso, por ejemplo, aquí, si yo hago la acción producir en mi primer turno, subiría uno no sé, de plantas o de vegetales. Haría esto, ¿vale? Solo produzco esto. Estoy empezando, no he empezado la partida, así que no tengo nada más que producir. Pero durante la partida iremos colocando estos edificios y allí donde coloquemos el edificio, en esa ubicación, todas las ubicaciones pues producen o pan, o sea, comida, madera, piedra, vegetal y creo que ya está todo. Estas son las, o pueden también incluso producir monedas. Entonces, allí donde coloquemos nuestro edificio en la ubicación, miramos qué produce esa zona, cogemos el token correspondiente, ponemos el edificio y el token lo ponemos aquí. Ahí va a producir, cuando nos vamos a la acción de producir, vamos a producir todo aquello que tengamos según qué condiciones. ¿Por qué? Para producir, por ejemplo, con el castillo no necesitamos asignar a un trabajador. Para producir con la fábrica, que es esta, tampoco necesita un trabajador. Todo esto produce, lo que hacen es producir, este produce dinero, este produce el recurso de la localidad y el molino produce 2 veces el recurso de la localidad. Pero exceptuando el castillo y la industria o la fábrica, todos necesitan asignar un trabajador a esos edificios y para ello tendremos que coger un trabajador sano y ponerlo aquí. Esto sería asignar un trabajador al edificio que he puesto en el tablero, que debería estar en el tablero en alguna localización, y entonces en la fase de producción me va a dar esto y esto. Esto lo tenemos que ir viendo sobre la marcha porque ahora es un poco lío. Así que esto lo quito. Vale, pues primer turno sería producir y ahora haremos un par de turnos de ejemplo para que veáis cómo se produce. La segunda acción es moverte. Moverte es lo que os he explicado, que te puedes mover por el tablero. Vale, nos vamos al tablero y tú
Tu médico se va a mover hasta 2 posiciones, 1 y 2. O puede moverse solo una si lo preferís. En las ciudades destruidas puede pasar. Y si pasa por una construcción suya, por ejemplo, hemos dicho que íbamos a construir este edificio aquí, por ejemplo, vamos a suponer que aquí no hay un enfermo. Si yo hago así y me muevo y paso por mi edificio para ir a otra localización, no cuenta ese movimiento. Esto me lo salto, sería 1 y 2. Y lo tendría que detener en esa localización. Vamos a imaginar que el edificio lo he puesto aquí, aquello que os explicaba antes, he puesto un edificio con la acción construir. Como pone piedra, en el tablero de jugador pondré el icono de piedra en ese edificio. ¿Qué ocurre si al moverme paso por un lugar donde hay un enfermo? Estoy obligado a llevármelo. O sea, si yo... Bueno, justamente si os fijáis, no hay ningún camino que me lleve de esta población a esta, así que esto que he dicho de moverme por aquí no se puede. Tengo que seguir los caminos que están por aquí, así yo tendría que hacer 1 y 2 para llegar aquí. Y habría llegado con mi segundo movimiento. Cualquier habilidad, cualquier acción de las que hacemos, gastamos una ficha de investigación, podremos en este caso movernos uno más. Y podríamos movernos hasta 3. Como decía, si llego a una localidad donde hay un enfermo, estoy obligado a cogerlo, me lo tengo que llevar. Si estamos en una población, como es el caso, da lo mismo la categoría, pequeña, mediana o grande, el primer enfermo que haya me lo llevo gratis y lo pongo en cuarentena en mi laboratorio. ¿Qué es esto? Sería cogerlo, nos vamos a nuestro tablero y la cuarentena sería ponerlo aquí. Tantos como vayamos cogiendo por el mapa, los iremos colocando aquí. Cuando esos 3 espacios estén llenos y estemos obligados a coger más enfermos, entonces podremos colocarlos aquí. Teniendo en cuenta que cada vez que aquí haya un enfermo y queramos hacer esa acción, este nos va a molestar, nos va a entorpecer la acción. Por ejemplo, en el caso de la acción de movimiento, que os he comentado que podemos movernos hasta 2 espacios, con un enfermo aquí solo podríamos movernos un espacio. Y algo parecido pasa con las otras 2 ubicaciones. Si tenemos lleno las 3 ubicaciones y aún tenemos que recoger un enfermo porque estamos obligados a ello, entonces el único sitio que se puede poner otro enfermo es en el almacén número 5, lo que nos impediría llegar a almacenar hasta 5 productos de un tipo. Y si además tenemos que volver a recoger a otro enfermo más y ya lo tenemos todo lleno, entonces se van al cementerio, que es aquí, se quedan aquí, están muertos, ya no vamos a poder curarlos, que es de lo que se trata el juego, y esto nos va a dar un punto negativo al final de la partida. Estos son puntos negativos. Y si lo llenamos todos y tenemos que coger uno más, entonces nos sumaremos 3 puntos negativos cada vez que tengamos que añadir un enfermo más al cementerio y no haya espacio en el cementerio. Como os decía, los enfermos se recogen de las ubicaciones donde paramos o por donde pasamos, aunque no queramos parar. Si el enfermo estuviera, pongo aquí, en un camino, estamos obligados a llevárnoslo para pasar por ese camino, y si no, no podemos pasar por ese camino. El coste de llevarte enfermos a tu zona de cuarentena de tu tablero es de 1 de pan, exceptuando el primer enfermo de las ciudades. Si yo llego a una ciudad y hay un enfermo, ese me sale gratis. Pero si hubiesen más, ese me sale gratis, pero los otros 2 tengo que pagar 1 de pan por cada uno. Si no tengo pan, no puedo venir a esta ubicación. Esto lo tengo que pensar antes de moverme. Los que están en las carreteras, como este de aquí, que está en esta carretera roja, no son gratis en ningún momento y siempre hay que pagar pan por ellos. Así que, ojo con eso. Si vas a una ciudad como esta de aquí y solo hay uno y llegas a la ciudad, pues te va a salir gratis ese siempre. Pero en una carretera no va a pasar.
Cuando la carta de peste que tenemos aquí nos dice que extendamos la pandemia por el tablero, no pondremos nunca enfermos donde esté en ese momento, nuestro médico. Allí no se pondrán enfermos, ni tampoco donde haya más de un edificio. Pensad que solo podemos construir un edificio de nuestro color en cada ubicación, pero aquí podría venir otro jugador y construir su propio edificio. Si hay un edificio, o sea, si aquí tiene que haber un enfermo, porque la carta de peste lo dice, y el edificio es mío, me lo tengo que llevar a mi zona de cuarentena. Pero si hay más de un edificio, no se ponen enfermos ahí. Y lo mismo ocurre si está nuestro doctor. Ahí no se van a poner enfermos, aunque lo diga la carta de peste. Todo eso en cuanto al movimiento, ¿vale? Nos podemos mover por todo el mapa sin problema. No podemos pasar varias veces por una misma ubicación, es decir, no podemos salir para volver a entrar, eso no se puede. La ciudad capital podemos pasar por ella, pero nunca pararemos en ella, no se puede parar en ciudad capital. Y allí donde paremos nos llevaremos el recurso que dé esa ubicación, exceptuando las ciudades o los lugares destruidos, que allí no te da nada. Ahí si te paras no te llevas nada. Para construir lo que vamos a hacer es pagar el coste del edificio, que viene aquí abajo del edificio, y simplemente nos descontamos lo que dice aquí. Por ejemplo, si es este, pues 1 de madera, 2 de piedra, y si es la fábrica, pues 3 de madera y 3 de piedra. Lo descontamos y cogemos el edificio y lo ponemos allí donde esté nuestro doctor o allí donde esté nuestro campo de contención. Si lo tuviéramos puesto sobre el tablero, allí donde esté esta ficha también podemos construir. Por lo tanto, en un turno, si tenemos a nuestro doctor en un lugar y esta ficha la hemos puesto en otro lugar, podemos construir en los dos sitios, hasta 2 edificios. Eso también incluye construir en la capital, que sería pues los edificios que hemos visto aquí, que son muy chulos. Pagando lo que dice ese tablero se puede poner uno de esos edificios en la capital. Ahora lo veremos. Entonces, construir se trata simplemente de eso. Cogemos el edificio, lo ponemos, ya os digo, si solo está el doctor en el tablero, solo podemos ponerlo donde está el doctor, así que solo vamos a construir uno. Si estuviera esta ficha, pues podríamos poner 2, pero a lo mejor tampoco los podemos pagar los 2. Así que podemos construir hasta 2, pero no estamos obligados a poner 2 edificios. Una vez hecho eso, ponemos aquí, en este caso era una piedra donde he puesto este edificio, pues una ficha del recurso de la ubicación donde hemos puesto el edificio. ¿Para qué? Para que cuando tengamos aquí ya lo dibuja, hay un muñequito verde, cuando tengamos un trabajador asignado a este edificio, esto produzca cada vez que vayamos a producir. Ahora veremos cómo se consiguen esas personitas. Vale, empezamos por aquí abajo. Esto significa curar. Curar toda la gente que tenemos nosotros en cuarentena. Y eso es importante. Esta parte es una de las más importantes del juego. Si queremos si queremos hacer esta acción de curar, lo que tenemos que hacer es pagar lo que dicen estas ubicaciones que vemos aquí, que siempre es uno de plantas o de verde, no sé cómo llamarlo. Aquí en esta ubicación pone 1, por lo tanto, si yo hago la acción de curar, cojo mi enfermo, lo pongo aquí, está curado y me descuento 1 de esto. Y ya tengo una personita aquí que está curada, sana, que puedo asignar luego a estas ubicaciones. Luego, como he hecho la acción de curar, ahora haría la acción de producir. Para producir, pues en este caso solo produciría esta hoja que me daría otro. Hago las dos acciones en el orden que yo quiera, pero primero tengo que acabar una completamente para hacer luego la otra. Vamos a hacer la acción de asignar. Si nos venimos a asignar, pues lo mismo. Yo ahora puedo asignar una persona que tenga en mi laboratorio, que esté sana, donde yo quiera, el edificio que yo quiera. Por lo tanto, acojo la personita y la pongo aquí. Ya está, eso es asignar. Si tuviese más edificios libres, pues por ejemplo aquí también me pide una persona para poder producir, pues lo podría poner aquí o aquí donde yo quisiera. Y haría la acción de producir porque estoy todavía en esta columna. Volvería a hacer la acción de producir.
que en este caso produciría uno de estos y uno de estos. Y por último, tenemos la opción de investigar, que se trata de adquirir una carta de estas pagando el coste en investigación que marca aquí. Yo tengo uno solo, así que me podría llevar esta, por ejemplo, que vale 1. Estos son ventajas, te dan puntos de prestigio, que son estas fichitas que nos iremos llevando durante la partida, que por cierto hay muy pocas en el juego, se echan a faltar estas fichas, haría falta que hubieran puesto más. Pues este marca 1, esto marca 1, pues te llevas 1 porque hay 1. Pero en algunas otras cartas aquí nos daría 2 de prestigio, ¿vale? Me llevaría 2 de prestigio. Vale, bueno, pues por ejemplo, cuando produces, tu castillo produce 2 recursos del mismo tipo. Pues esto es una ventaja, que el castillo que tengo puesto allí, que es este, pues en vez de producir, en la acción de producir uno de estos, produciría 2. Pues estas cartas dan ventajas de este tipo, o te dan uno más de cuarentena para poder guardar más gente de cuarentena. Las cartas, algunas te dicen dónde deben ir. Estas cartas van aquí, en estas 3 posiciones, y solo podemos tener 3 en todo momento, como máximo. Y por ejemplo, estas 2 no dicen dónde van, podemos ponerlas donde queramos, pero esta dice que va arriba, es decir, aquí arriba. Por lo tanto, las otras 2, si no las quedásemos, las tendríamos que repartir en los otros lugares. En el momento que las tenemos aquí, esto está activo, así que tenemos que acordarnos de todas las ventajas que nos den estas cartas. Si por lo que sea adquirimos una carta nueva, pues podemos eliminar una de las que tenemos, que se van al descarte, para poner la nueva. En todo momento en el mercado deben haber 5 cartas, por lo tanto cuando se coge una se saca otra del mazo y se pone. Bien, pues ya hemos explicado todas las 6 acciones, que son curar, que para ello cogeremos los enfermos que tengamos en cuarentena, ya sea aquí, 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 aquí o uno aquí, y lo pondremos aquí arriba pagando el coste que hay en la casilla donde lo ponemos. Si en algún momento llegamos a tener aquí 3 personas sanas y nos vamos a la acción de producir, aparte de producir esto y esto, también produciremos 1 de tecnología. Al final de la partida, si esto está lleno, pues nos llevaremos estos puntos de prestigio que vemos aquí. Vale, pues estas son las acciones, ¿de acuerdo? Cuando ponemos un edificio, nos dice aquí también los puntos de prestigio que nos llevamos. 1 por estas, 2 puntos de prestigio por esta, 3 por esta y 4 por estas. Y si conseguimos completar al final de la partida una columna entera de edificios, aquí nos dan también puntos. Y bueno, creo que ya más o menos está claro cómo funciona, ¿no? No quiero meterme en todas las reglas y en todos los detalles, voy a saltar algunas cosas por alto, porque me interesa que sepáis cómo funciona el juego, y todo lo demás ya lo iréis mirando en el manual cuando os toque jugar, si algún día lo compráis o jugáis con algún amigo. Hemos hablado de puntos de prestigio, que son estas coronitas que se van acumulando, pero también están los puntos de influencia, que eso lo vamos subiendo en aquel tablero de allí. Y dependiendo de la posición donde paremos o por la que pasemos, hay recompensas como fichas de tecnología, monedas, etc. O en algunos casos nos dan más fichas de estas. Cuando avanzamos por ese tablero, si tenemos que pasar por encima de la ficha de otro jugador, ese lugar no lo contamos, así que avanzamos, pasamos por delante. Pero si nos llevamos el recurso que hubiese donde estuviese el otro jugador. Ese tablero es importante porque el que tenga más prestigio al acabar una ronda, 2 años, pues empezará en la siguiente ronda, ya que los tokens de abajo se moverán en función de quién tiene más prestigio arriba. Y los de abajo ya os recuerdo que son el orden de turno. Vale, pues ya está. Esto es lo que sería la explicación básica del juego y no tiene mucho más. Una vez que hayamos acabado todas nuestras acciones, ya no podemos hacer más acciones porque todos nuestros trabajadores ya están ubicados y no nos quedan más, pues ya la siguiente fase sería la recoger asistentes, que simplemente sería recoger los asistentes y ponerlos en el espacio que tenemos en el tablero para ellos, preparados para una siguiente ronda.
Y lo siguiente sería el restablecimiento del orden de turno en función del tablero de influencia, que lo acabo de explicar hace un momento. El que esté más avanzado en ese tablero, pues cambiará el orden de turno. Estamos hablando de esto. El que esté más avanzado se pone el primero y el otro detrás. Y si hay más jugadores, pues en orden se van colocando según lo avanzado que estén ahí. Vale, otra cosa que podemos hacer, vamos a explicar otro detalle más. Asignar. La acción de asignar, que es esta de aquí, que nos ayuda a coger uno y asignarlo a un edificio, también podemos asignarlos a la ciudad capital. Como os decía, la ciudad capital tiene espacios con su banderita según el color del jugador. Yo estoy jugando con el rojo, que es este, pues yo puedo asignar a mi porción de ciudad un trabajador. Si hago eso, veis los toques que rodean esta ciudad, hay un número de recursos que rodean la ciudad. Esto se pone en función del número de jugadores. A 2 jugadores se ponen 6, pero a más jugadores hay más recursos aquí. Yo puedo escoger uno de estos recursos, por ejemplo, esto es influencia, es lo que os comentaba del tablero. Me quedo con la influencia, le doy la vuelta porque ya está gastado. Me voy al tablero de influencia y subo uno, mi token de influencia. Y me llevo uno de tecnología y una moneda. Subo mi moneda 1 y robo uno de tecnología que añado a mi reserva. Vale, esto sería si queremos asignar aquí. Otra cosa más, construir. La acción de construir edificios, os he dicho que simplemente pilláis el edificio que queráis de aquí, pagando el coste que viene debajo, y allí donde ponéis el edificio, miráis el recurso que da esa localización, cogéis una ficha de ese recurso y os la ponéis aquí, para poder producir a partir de ese momento cada vez que vayáis a producir, teniendo en cuenta que deberéis asignar los correspondientes trabajadores allí donde lo requiera. Este requiere uno, ya lo he dicho, este también, pero este por ejemplo no requiere. Este produciría directamente. Vale, pues también podéis construir edificios de la capital, que son estos tan chulos que veis aquí. Vale, para hacerlo simplemente pagaréis el coste que viene aquí arriba. Todos los edificios tienen un coste aquí arriba. Este, por ejemplo, que acabo de coger, tiene 2 de piedra y 2 de pan. Y luego, si lo construimos, lo pondremos en la capital, nos llevaremos 3 de prestigio y 3 de influencia. Es decir, 3 de esto y subiremos en el tablero aquel 3 de influencia. Influencia, prestigio. Ojo con eso porque yo me liaba. Pagamos el coste que tiene eso, venimos al tablero de la capital y ponemos el edificio. ¿Vale? Y ya está. Vale, pues ya hemos explicado esos 2 detalles en cuanto a la construcción. Recordar que podéis construir hasta 2 edificios si tenéis esta pieza en el tablero, si no solo uno. Y de esos 2 edificios siempre podéis escoger si son de aquí o son de allí, siempre que los podáis pagar. Esos edificios nos ayudan mucho a subir en influencia, que es más complicado de subir que el prestigio. Juego mi trabajador, hago las 2 acciones, el otro jugador en su turno hará dos acciones con un trabajador, pongo mi segundo trabajador, hago 2 acciones y el otro trabajador hace las suyas. Cuando ya hemos acabado y no nos quedan trabajadores, se acaba el año. Recogemos nuestros 2 trabajadores, hemos acabado este año, entonces reordenamos el orden de turno, si es que corresponde, ya que por ejemplo el azul estuviera más avanzado que yo, empezaría él. En caso de empate, siempre se cambia el orden. Si son 2 jugadores, pues se cambia. Si he salido yo primero, ahora saldría el otro. Pero como yo voy por delante, sigo siendo yo el primer jugador. Y volvemos a empezar con la carta de peste. Sacamos la carta de peste y fijaos lo que nos dice. Que pongamos, estamos todavía en la primera era, que pongamos un enfermo en estas ubicaciones del tablero. Vale, pues tienen que ser las ubicaciones rojas de una herradura, o sea, las herraduras son los caminos. Ahí vamos a poner uno. Las anclas, aquí pondríamos otro porque hay un ancla roja también. Aquí no porque está mi personaje. Y bueno, pues iríamos poniéndolo por todo, las herraduras. Mira, aquí hay un ancla, aquí también hay un ancla. Donde está destruido no se pone nada. ¿Qué más? Más anclas. Aquí hay otro ancla.
aquí no, herradura, herradura, etcétera, ¿vale? Cuando una carta de peste nos hace expandir la pandemia y solo cuando lo dice la carta de peste vamos añadiendo pues enfermos en una zona, en el momento en que hay 4 o más enfermos en una zona, que ponemos el cuarto, la localidad se destruye. Y entonces cogemos una de estas fichas de destrucción y la tapamos. Y se sacan todos los enfermos. Está eliminada del juego. Aquí ya no podemos venir a conseguir el recurso, ni a construir, ni a nada. ¿Vale? Pero solo si lo dice una carta de peste. Cuando un sitio está destruido, la pandemia se extiende a los pueblos adyacentes conectados por caminos. Pondríamos uno aquí, aquí no porque está destruido, aquí tampoco porque está destruido, pondríamos otro aquí y aquí tampoco porque está mi doctor. Es decir, si por contaminación, al añadir por contaminación cuando se destruye uno, llegamos a más de 4, entonces no ocurre nada. Es decir, solo cuando estamos añadiendo enfermos porque una carta de peste nos dice que añadamos, en el momento en que llega el cuarto a una localidad, se destruye esa localidad. Si al añadir una carta de peste nos dice que añadamos uno en una ubicación donde hay un edificio nuestro, este pasa nuestra cuarentena al tablero directamente, si el edificio es nuestro. Si hubiera más de un edificio en esa localización de otros jugadores, entonces no se pone. En cualquier caso, ya sea por contaminación o ya sea por carta de peste, cuando un enfermo va a parar allí donde hay un solo edificio de un color, se lo lleva ese jugador que lleva ese color a su cuarentena. Bien, hemos hecho la carta de peste, hemos extendido por las 2 zonas rojas que nos marca aquí todos los enfermos, así que el tablero se ha llenado de enfermos ahora. Y le damos la vuelta a la carta de auxilio y miramos lo que pone aquí abajo. Nos dice, el que esté más alto en el track de influencia, que es aquel tablero de allí, se lleva lo que quiera. Esta cajita indica lo que quiera. Ese soy yo, así que, por ejemplo, me subo uno de madera. El que esté empatado o a la mitad, que no sea ni el más alto ni el más bajo, se llevará piedra. Y el que esté más bajo, madera. A 2 jugadores pues solo funciona el de los extremos, el que esté arriba y el que esté detrás, y ya está. Pero a más jugadores, los que están en medio, los que no son los que más tienen ni son los que menos tienen, se llevarían el de piedra. Una vez resuelta las 2 cartas, hemos expandido la pandemia y hemos premiado a los que van más altos en influencia. Volvemos a nuestro tablero para hacer otra vez las acciones con nuestros trabajadores. Pues, por ejemplo, pues voy a produzco uno de estos y uno de piedra y investigo. Pues mira, me voy a llevar una carta. Reactiva una acción ya activada de tu tablero de jugador. Eso está bien, ¿veis? Puedo volver a jugar una acción donde ya tengo un trabajador. Os voy a enseñar otra, a ver. Mira, esta es incrementa tu cuarentena con 2 espacios. Si se me acaba la cuarentena se me acaba esta y se me acaba esta carta que me vale 2, entrego las 2, me dice que va arriba, la pongo arriba. Aquí podría poner hasta 2 enfermos. Incluso los podría poner aquí para no ponerlos aquí, que me fastidian las acciones. Bueno, pues esto estaba aquí, he hecho investigar y producir. Le toca al otro jugador, ahora me vuelve el turno a mí cuando el otro jugador haya hecho sus 2 acciones y yo podría construir y asignar. ¿Qué puedo construir? Pues mira, vamos a pensar que tenemos. Voy a construir el molino, que me cuesta 3 de madera y 2 de piedra. ¿Y dónde lo voy a construir? Pues donde está mi personaje, lo pongo aquí y me da piedra. Vale, pues me da piedra, cojo piedra, lo pongo aquí y ya está. Eso es la acción de construir.
y he asignado lo que da esa ubicación, ¿vale? Si no me interesa tener piedra aquí, pues tendría que haber construido el molino en otro sitio. El molino me da 2 de ese recurso, pero tengo que asignarle. Como estoy en la acción de construir y en la acción de asignar simplemente es coger uno de los que tengo allí, porque tengo para asignar. Si esto estuviese vacío, pues no podría hacer esta acción y lo asigno. Con eso he hecho mis 2 acciones y el otro jugador hace sus acciones también con su último trabajador. Y habríamos acabado ya un año. Entonces, al acabar una era, lo que vamos a hacer es puntuar para empezar la carta de decreto, que es esta que os enseñaba al principio. Empezamos a coger a los enfermos. Gana 1 por cada trabajador que tengas en tu cuarentena. No tengo trabajadores en mi cuarentena en este punto. Tenía que haberlo pensado y haberme movido para llenar esto, porque ahora ganaría un punto de prestigio por cada uno que tuviese en mi cuarentena. Teniendo en cuenta que tengo aquí puedo añadir, pues estaría bien haberlo hecho. Y el otro jugador, si tiene, pues se ganaría estos puntos. Y luego, reparación del campo maderero. Me dice, cuando construya en una localización con madera. He construido esta localización con madera. Así que esto sí que lo he conseguido. Y aquí pone una flecha que hay que subir. Me subo 1 en esta ubicación. Es el rojo el mío. Y esto al final de la partida se da lo que me lleve. Me llevaré lo que pone aquí y la influencia y el prestigio. ¿Vale? Pero esto se queda aquí ahora. No me llevo nada ahora. Una vez hecho esto, pasamos a la fase de capital, que es mirar la carta de capital que tenemos donde estaban los edificios. Y en la era 1, el jugador que tenga más personas asignadas en la capital, recordad que he puesto una, puede elegir entre estas 2 premios. El primero sería un prestigio y 2 de influencia. Subo 2 en el tablero aquel y me llevo una ficha de coronita. O puedo elegir entre una ficha de coronita y un trabajador, o sea, un enfermo que pueda tener sano. En la era 2 este es el premio y en la era 3 este es el premio. Lo siguiente es eliminar todos los trabajadores asignados, todas las personas asignadas a la capital. Las devolvemos a la reserva y reiniciamos las fichas que estuvieran gastadas. Si tuviésemos prestigio negativo, porque aquí tuviésemos ya alguna persona muerta, entonces nos llevaríamos las otras fichas que hay, que son coronitas de color roja. Nos llevaríamos ese prestigio negativo que se va a añadir al que tenemos. Al final de la partida esto resta puntos. Los puntos que marque pues no los tendremos que descontar. Y por último ganamos un nuevo trabajador, ya que vamos a comenzar la segunda era. Pues ya podemos comenzar. El jugador inicial, pues por ejemplo soy yo que sigo estando arriba, pues venga. Miramos esto, ya estamos en la segunda era, que es aquí la del medio, así que se ponen 2 enfermos ahora por localización y se van a poner allí donde haya este recurso verde. Pues a ver, si vemos el recurso verde en algún sitio, aquí va otro, aquí iría uno que tiene el recurso verde, aquí también va otro y vamos buscando allí donde esté pues lo que nos ha dicho la carta de peste. Recordar, si llegan a acumularse 4 o más, la ubicación se destruye y se pone aquí una ficha de destrucción y esto desaparece, como si desapareciera del mapa. El pueblo ha colapsado. Vale, hemos hecho la contaminación y ahora pues esto que vendría por aquí con este. El que esté más arriba se lleva un recurso cualquiera, el que esté más abajo se lleva un recurso verde. Y si estamos empatados o hay otro jugador que está en medio, pues se llevaría la madera. Una vez hecho esto, pues ya tenemos 3 trabajadores y ahora empezamos la ronda de acciones. Por cierto, esto cuando se vacía, se rellena. Y lo mismo, haríamos lo mismo, pero pues ahora tendremos para hacer más acciones. Esta ronda va a durar más. Produzco, pues voy a producir uno de estos. De este produzco otro y este me da 2 más, 1, 2, ¿vale? Ahora tendría, y luego puedo investigar, pero investigar no tengo piezas de tecnología, tokens de estos, así que no puedo comprar. Así que quizás antes de producir me hubiera ido bien, pues por ejemplo, asignar o curar si hubiese tenido aquí
gente para curar. Asignar me queda uno, puedo asignar este a la ciudad capital, por ejemplo. Pues lo hago, lo pongo en ciudad capital, lo pongo en mi zona, lo pongo en mi pedacito de ciudad, que es esta roja, que soy yo, y me llevo un recurso. Como no tengo madera, me voy a llevar este de madera, le doy la vuelta, porque ya está gastado, me subo uno de madera. He hecho mis acciones, el otro jugador hace sus acciones, me toca a mí otra vez, pues ahora me puedo mover. Y ahora, pues para moverme os voy a dar otro ejemplo para utilizar el campo de contención. Lo voy a coger. Fijaos que me voy a mover, puedo moverme hasta 2 pasos y me voy a mover aquí. Me los tengo que llevar obligatoriamente, si no, no me puedo mover aquí. Me puedo llevar uno gratis, pero los otros 2 necesito pan. Y vamos a suponer que no tengo pan, estoy a 0. Para poder llevarme esta cantidad o más, si es que hubiesen aquí, por ejemplo, 3 o 4 o los que fuese, puedo utilizar el campo de contención. Entonces, durante mi movimiento yo puedo dejar el campo de contención donde yo quiera. Y si lo dejo aquí, me llevo todos gratis. ¿Vale? Los cojo los 3, los pongo en mi cuarentena y para eso sirve el campo de contención. Primero, para llevarte todos aquellos, un grupo grande de enfermos que no te puedes llevar porque pues no tienes recursos, el único recurso es el pan, es la comida, lo que te permite llevártelos. Vamos a imaginar que estuviese a 0, entonces te los llevas todos. Y ese campo de contención se queda ahí. En el campo de contención también sirve para proteger una zona y que no haya contaminación. Y recordad, ahora que cuando yo me mueva de allí, podré construir tanto donde esté mi personaje como donde esté mi ficha de campo de contención. Así que ahora sí que podría, si tengo recursos suficientes, construir hasta 2 edificios. Vale, nos hemos movido y ahora faltaría investigar, que pues no puedo investigar. Pero por ejemplo, si hubiese sido más listo, me hubiese movido y ahora lo que haría es curar. ¿Cuánto? Pues mira, me pide 1 para curar a este, luego me pide otro para curar a este y luego me pide otro para curar a este. Pues nada, he curado los 3 que acabo de recoger en el movimiento, es una buena jugada y ya tengo 3 personas preparadas para asignar a edificios que quiera construir. Si no los asigno no pasa nada, porque si esto lo lleno al final de la partida esto me va a dar muchos puntos. Así que también me conviene tener eso lleno muchas veces. Por ejemplo, si ahora me voy a producir, voy a ganar 1 de investigación, además de lo que produzca aquí. Así que es importante combinar todo eso. El otro jugador va a hacer sus acciones con su segundo trabajador, me toca a mí, luego yo pues podría, por ejemplo, construir y asignar. Construyo un edificio que para eso me tendría que mover. Muchas veces el problema es que te quieres mover y construir y si os fijáis no es combinable las 2 acciones en el mismo turno. Podría construir un edificio y asignar, etcétera, etcétera. Ya no voy a explicar mucho más. Vale, si vamos a suponer que se acaba este turno, volvemos otra vez a jugar el nuevo, recogemos nuestros trabajadores, hacemos la nueva carta que ha girado, que es, pues, estamos en la era 2, vamos a poner 2 allí, que sean las aldeas con pan y las carreteras con el dibujito azul. Bueno, pues cogemos todos los enfermos y los vamos distribuyendo por el mapa, no hace falta que lo vuelva a enseñar. Y al girar esta carta, pues vemos quién va a ganar. El que esté más alto en influencia, pues se lleva un premio, el que esté más bajo se lleva el otro. A 2 jugadores es más sencillo. Nada, jugamos otra ronda, volvemos a jugar con los 3 y los recogemos al final, puntuamos esta carta, puntuamos la fase de capital, que sería el que tenga más influencia en la capital, que haya puesto más muñecos, se lleva lo que dice aquí. Quitamos de la capital todos esos trabajadores que ya habíamos puesto y se descartan. Y bueno, si tuviésemos aquí alguno, pensad que los muertos no se van nunca. Si un día si en un momento se nos llena esto de 1, ese se va a quedar ahí. Y es prestigio que estamos perdiendo en cada era. Y ganamos uno nuevo. Y ahora volveríamos a jugar.
desvelando las 4 cartas que nos quedan de la tercera era, teniendo en cuenta que ahora cuando tengamos que extender la contaminación de la tercera era, pues tenemos que mirar aquí. En estas cartas da lo mismo la segunda que la tercera, porque son 2 enfermos los que se ponen en cada ubicación. Y volvemos a jugar teniendo en cuenta ahora las cartas de decreto que hay en la tercera era. Y ya está. Así jugaremos hasta que acabemos con la tercera era. Puntuaremos también la tercera era de forma normal. Puntuaremos la carta de decreto de esa era, la fase de capital y el prestigio negativo si lo tuviésemos. Y ya está. Y a puntuación de al final de la partida tenemos este librito que veis aquí que pues nos va sacando unos simbolitos, que es más fácil mirarlo a veces en la carta de ayuda, aunque la carta de ayuda tiene letra tan pequeña que cuesta verlo. Pero bueno, vamos a puntuar por fichas de prestigio, es decir, todas estas fichas que tenemos aquí, que tendremos un montón, puntuamos. Los imperativos son allí donde estemos. Pensad que esto pues iremos subiendo, ¿vale? En todas y nos habremos movido seguramente. Bueno, pues ahora puntuamos esto que tenemos aquí. También vamos a puntuar las personas sanas. Por ejemplo, si yo acabo la partida con esto aquí, pues 3 puntos de prestigio. Los edificios construidos son los puntos que pone aquí. Pues todos estos son puntos que nos llevamos. Si este lo hubiese construido, también me llevaría estos 2 puntos de la columna. Las tecnologías son las cartas que tengamos aquí, que también nos dan puntos. Influencia es lo que tenemos en el tablero de influencia. Nos llevaremos influencia y también por ser el que mayor influencia tenga te llevas 5 puntos. Luego por recursos también nos vamos a llevar una cantidad de dinero dependiendo del número de recursos que tengamos y del número de monedas, ¿vale? Lo dejamos así. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No está todo explicado, hay algunas reglas pequeñas y algunas situaciones que se pueden dar en los que no he explicado más detalles, ¿vale? Yo quiero que veáis cómo funciona el juego, más o menos cómo fluye. Como siempre, yo nunca intento hacer tutoriales exactos, completos, copiando el manual. Eso ya lo dejo a vosotros, que siempre hay que leerse el manual antes de jugar. Pero yo creo que tenéis una idea bastante clara de cómo funciona el juego simplemente con lo que os he explicado, que es la mayor parte. Bien, he jugado solo una partida, así que no puedo tener un juicio todavía un poco serio sobre el juego. No me ha desagradado, me ha gustado bastante, pero tengo que jugarlo más para ver qué tal, para ver si se vuelve un poco monótono la partida o si tiene algún otro problemilla que de momento no lo sé. Así que estoy un poco a la expectativa. Lo tengo todo montado en la mesa, ni siquiera lo he recogido porque tenemos que jugar alguna segunda partida para probarlo mejor. Pero la primera partida pues fue una partida que se alargó mucho mirando el manual, habían algunas dudas de cosas que lees pero que no se te quedan en la cabeza. Y tienes que estar repasando como es normal, ¿no? Con la mayoría de juegos pues siempre ocurre la primera vez que juegas. Lo que menos me gusta es el despliegue, es enorme el despliegue, ya habéis visto que tiene un montón de tableritos sueltos y que son grandes, los tableros de jugador son enormes también, y todo eso pues al final ocupa sitio. Yo porque juego a 2 jugadores, pero imaginaos jugar a 4, pues no tengo claro si en esta mesa, que es grande porque he sacado el ala que tiene extra, no sé yo si en esta mesa nos cabría para 4 jugadores. Es el primer inconveniente que le veo. Y ya está. Cuanto a componentes, bueno, esta es la edición que viene con todos los extras. Ya habéis visto el castillito central, los edificios, que una vez montados, si los montas todos, pues queda muy chulo. Pero todo eso es un extras, ¿vale? Y lo único que no me ha gustado en cuanto a la calidad de componentes es que el tablero viene con un fallito. Además, voy a acercaros la cámara para que lo veáis. ¿Veis esta línea blanca que se ve? Esto es el adhesivo que va por detrás, que no está bien cortado. No está bien cortado. Es el adhesivo, la parte de atrás es negra, pero es un papel negro que le han pegado al cartoncito y por aquí sobresale la parte blanca que hay. Entonces esto pues no está, no sé si lo veis, no está bien, ¿lo veis? Ya está, ese es el fallo que yo le he visto. Que bueno, que cuando se trata de comprar una edición de lujo y todas estas cosas, el juego base, porque el tablero es el mismo en el juego base que en el juego de lujo, pues tiene que estar correcto. Y estos detallitos
que pueden pasar, pues cuando te pasan no te gustan. Es una tontería en realidad, pero yo ahora tengo pánico a pasar un cúter por ahí, porque si lo corto, pues a lo mejor me cargo el tablero, porque es complicado, es complicado. Y si lo quieres mañana vender de segunda mano, eso habrá alguien que te lo va a echar en cara. Así que son tonterías, sí, pero al final molestan. Y otra cosa que le veo mal es que los tokens de estos, de que son los que te dan puntos de victoria, hay pocos, pero muy pocos. Jugando a 2 jugadores puedes quedarte casi sin ellos. Jugando a 2 jugadores. O sea que no sé, no acabo de entender esto muy bien. Y no sé si es que hay algo que todavía estamos haciendo mal o es que es así. Pero bueno, lo investigaré. Sé que en la BGG hay bastantes correcciones del manual. Eso me lo tengo que mirar por si algo de lo que he dicho está mal. Porque hubo una primera versión, luego se hizo la nueva versión del manual y por lo visto hay algo del manual que no está bien. Si a eso le añadimos que la versión en español del juego también puede tener alguna errata, pues entonces me lo tengo que mirar, ¿vale? No lo he hecho todavía. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.